Si te dijeran que tú y toda tu descendencia están endeudados por los próximos 55 años y obligados a pagar altos intereses por algo que ocurrió antes de que nacieran, ¿lo creerías? ¿Quién se endeuda de esa manera? Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a mi aterrador canal. En esta ocasión hablaré de las malas decisiones políticas y uno de los peores fraudes en la historia de México, el Fobaproa. Estás en este tu canal, Mundo Misterioso. Fobaproa informa. Hay tres tipos de deudores: los que cumplen, los que no pueden pagar y los que abusan. El gobierno apoya a los que lo necesitan. La ley debe castigar a quienes lo merecen. En realidad parece que no sabemos todos todo lo que quisiéramos saber de esto del Fobaproa. Fobaproa, una palabra que está en todas las bocas, que suena en todas las voces. En el año de 1976 gobernaba el PRI, con José López Portillo. En esa época, México se transformó en una gran fuente de riqueza por los pozos petroleros que se encontraron en territorio mexicano, y las ventas del crudo con base en el precio internacional. Esto benefició al país hasta que López Portillo gastó a manos llenas. Compró varias empresas privadas y pagaba sueldos exorbitantes a sus burócratas, pero el precio y las ventas del petróleo bajaron con la caída de la bolsa de valores. Y para poder solventar estos gastos y la vida que se daban, tuvo que recurrir a préstamos internacionales. Pero el gobierno no contaba con el dinero suficiente para pagar. Así que culpó a los banqueros por su mal manejo y estatizó los bancos. Se abrió la competencia al mercado exterior y se reducía la nacional. En estos años, el proceso fue lento. A la salida de su sexenio, la deuda económica se triplicó, pasando de 30,000 millones de dólares al inicio de su sexenio a 100,000 millones, sin contar intereses, a su salida en el 82. La fiebre estatizante de López Portillo lo había llevado a comprar una gran cantidad de empresas quebradas, que sumadas a las 272 que le entregó Echeverría, daban la increíble cantidad de 1,155 empresas estatales y paraestatales. En este año, 1982, México parecía hallarse en uno de los peores momentos. A la llegada del nuevo presidente Miguel de la Madrid, este trajo consigo un plan de contingencia que constaba de la ayuda del Fondo Monetario Internacional, quien es el organismo que promueve y facilita, entre comillas, el crecimiento económico de los países. A cambio de 5,000 millones de dólares, el Fondo Monetario impuso condiciones severas que requirió el sacrificio de los mexicanos para el pago de esta ayuda. Además de esto, creó el PIRE, Programa Inmediato de Reordenación Económica. Este programa describía en términos generales lo siguiente. Se inició la reducción del gasto público, dejando a muchos en el desempleo. Se eliminaron programas del gobierno como el SAM, Coplamar, Fonapaz, Pronaf, etc. Bajaron los salarios de los mexicanos, pero se aumentaron los de funcionarios públicos, como oficiales mayores, secretarios particulares, directores y coordinadores generales hasta en un 160%. Los precios subieron sin piedad en la canasta básica. Muchos productos se encarecieron y algunos hasta desaparecieron. Por ponerte un ejemplo, la pasta dental. Había en ese entonces mucha gente lavándose la boca con jabón o bicarbonato. El gobierno aumentó el precio de la gasolina, electricidad, telefonía, agua y demás servicios. El IVA aumentó del 10 al 15%. Toda esta industria se estancó, se devaluó el peso y hubo aumentos fiscales. Aparte de todo esto, Miguel de la Madrid devolvió el 34% de las acciones de la banca nacionalizada a sus antiguos propietarios, además de que les dio prioridad en la creación de casas de cambio en fronteras mexicanas, ciudades y centros turísticos. Los indemnizó con bonos pagaderos por 140,000 millones de pesos más intereses. Además, el gobierno absorbió la deuda de 8,000 millones de dólares en bancos privados con el extranjero. Pero estos decían que era insuficiente, pues para ellos solo era una cuarta parte de su valor comercial de los bancos,
pues estos querían más y se engolosinaron. A la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia en 1988, en el mundo sucedían grandes procesos. La Unión Soviética de Gorbachov se transformaba en la perestroika. Inglaterra y Estados Unidos regresaban a la derecha. Se comenzó el plan para consolidar la futura Unión Europea, y en casi toda Latinoamérica se abría la competencia al mercado exterior o neoliberalismo. México no fue la excepción, y para 1990 Salinas permitió la llegada de empresas extranjeras. Del 91 al 92 privatizó 18 bancos, dándoles facilidades, e incitó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, además de planes de libre comercio con Latinoamérica. En este proceso, privatizaron empresas a precios de ganga, a varias familias y grupos empresariales, afines al gobierno, empresas con actividades multimillonarias y monopólicas, como telecomunicaciones, minería, infraestructura y banca. Algunas de estas empresas son Telmex, Aeroméxico, Mexicana de Aviación, la minera Cananea y más de 4.000 kilómetros de autopistas para ser operadas por el sector privado, entre otras. Algunas de las familias que pasaron a ser las más ricas de México y algunas hasta a nivel mundial son las de Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Marcelo y Lorenzo Zambrano, Alejo Peralta, Los Arango, Alberto Bailleres, Carlos González Nova, Ángel Osada Gómez, Salinas Pliego, Los Peñalosa, etc. En un principio parecía un buen plan, pues gran parte de la población accedió a préstamos para casas, autos y negocios. El problema era que estos nuevos dueños de bancos no sabían y no había regularización para dichos préstamos, así que prestaron a diestra y siniestra, es decir, a personas sin solvencia para pagar estos créditos. También hubo gran llegada de divisas extranjeras del 88 al 94, que veían en México una economía creciente. El IVA volvió del 15 al 10%. En la década de los 80, pues el presidente López Portillo había estatizado la banca. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. A raíz de los 90, pues se hace un programa para devolver, para reprivatizar y vender otra vez los bancos a la iniciativa privada. Salinas entregó los bancos a gente cercana a él y a gente que no tenía experiencia en el manejo de la banca. Un banquero en aquel entonces expresó: yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje. Un banco, pues, capta recursos y presta dinero, pero el dinero que presta no es de él, es lo que capta de los depósitos de la gente. Entonces, por obligación, todos los bancos tienen que tener un seguro de depósito. Es decir, tienen que tener un seguro por si quiebran, para que haya alguien que les devuelva el dinero a la gente, porque finalmente están prestando el dinero de la gente. El Fobaproa era eso, era el seguro de depósito de los mexicanos, y era un seguro, era un fideicomiso privado que administraba el Banco de México y que los recursos provenían de los propios bancos. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro protege tu economía y el futuro de nuestros hijos. Fobaproa, protección al ahorro. Los bancos empiezan a operar ya como privados. Entonces le abren la llave al crédito y empiezan a ofrecer todo tipo prácticamente de crédito. Como ya dije, no había regularizaciones para dichos créditos. Lo que el gobierno sí tenía era el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro, Fobaproa, un instrumento que garantizaba que el Estado pagaría a cualquiera que se le debiera en caso de que un banco cayera en bancarrota por insolvencia. Este fue creado en 1990. El problema era que el Banco de México estaba respaldado por reservas internacionales y el flujo de capital extranjero, lo que la hacía inestable, pues si este flujo se retiraba de golpe, generaría un cauce económico. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México y América del Norte. Paralelamente, el 1 de enero, el EZLN comenzó a tomar poblados en Chiapas.
En marzo, el candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, y en septiembre fue asesinado el líder priista Francisco Ruiz Massieu. Esto generó un ambiente de incertidumbre e inestabilidad política, así que los inversionistas comenzaron a retirar su capital y hubo una gran salida de divisas, lo que comenzó a devaluar el peso. Sin embargo, el gobierno no retiró el tipo de cambio y lo mantuvo sobrevaluado, a pesar de que el gobierno salinista recibió advertencias de los expertos de la época, pues al ser un año electoral ponía en riesgo la permanencia del PRI en el poder. Para evitar esta salida de divisas, la Secretaría de Hacienda recurrió a la emisión de tesobonos, que eran certificados gubernamentales que se vendían a los inversionistas que se pagarían en dólares sin importar el tipo de cambio, y que otorgaban una tasa de interés superior a la del mercado internacional. Con ello, México adquirió una deuda por 29,000 millones de dólares. A la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia, anunció que la política económica sería la misma en 1995, lo que levantó sospechas a los inversionistas y retiraron divisas del país, y las cambiaron por tesobonos. Para el 19 de diciembre, el gobierno se reunió con el sector empresarial, acordando la devaluación del peso. Al día siguiente, se hizo el anuncio oficial, y para el 21 de diciembre ya habían salido de golpe más de 100,000 millones de dólares de las reservas del país. La forma en cómo el gobierno de Zedillo comunicó estas medidas fue interpretada como advertencia a los accionistas para que cambiaran su capital de pesos a dólares y protegerse de la devaluación. Esto sería conocido como el error de diciembre. De golpe, el precio del dólar pasó de 3.44 a 5.10 pesos. Las reservas pasaron de 24,000 millones de dólares a inicios de año a 6,200. Además, agravado por los tesobonos que el gobierno no podía pagar, y se subieron con fuerza las tasas de interés, lo cual hacía impagables a cualquiera que tuviera préstamos. De golpe, el costo de la vida incrementó, lo que provocó que los bancos ya no recibieran dinero por parte de sus deudores, por lo que la gente que tenía ahí ahorrado no podía acceder a él por falta de liquidez. Para 1995, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, promovió un paquete por 50,000 millones de dólares para que México pagara los tesobonos y volviera a poder operar. Pero esto no fue por altruismo, pues México era el principal consumidor de mercancías estadounidenses, y si éste dejaba de consumir significaría desempleos y cierre de empresas de Estados Unidos. Con ese dinero, México pagó la deuda de los tesobonos y comenzó el rescate bancario con la aprobación del FOBAPROA. Este sistema de rescate pedía a los ahorradores que se declararan en bancarrota para poder rescatar sus ahorros y absorber sus créditos. Pequeños y medianos ahorradores que efectivamente estaban en bancarrota, pero empresarios, inversionistas o dueños de los mismos bancos que igual se declararon en bancarrota, no. Poco a poco fueron saliendo a la luz dichas irregularidades, pues salieron listas de beneficiarios de empresas con carteras sanas y que no meritaban el apoyo, también políticos y medios de comunicación que obtuvieron dinero de manera libre y sin justificación alguna. Algunos de los más populares incluía a General Motors, Salinas y Rocha, Grupo Dina, Cementos Cruz Azul, TV Azteca, Estrella Blanca, Periódico Universal, Periódico Excelsior, Electra, Chedraui, Del Monte, políticos de todo el país, entre ellos destacaban Alberto Labastida, candidato presidencial del PRI en el año 2000, y el ahora expresidente Vicente Fox. Por darte un dato curioso, Salinas de Gortari también tuvo beneficios por ser accionista de algunas de estas empresas. Era claro que el plan del FOBAPROA había sido amañado desde su formación. La aplicación de este generó una deuda por más de 552,000 millones de dólares más impuestos, lo que la hizo impagable. Por lo que el gobierno emitió deuda para comprar la cartera vencida de los bancos afectados, para salvaguardar el ahorro de las personas, o mejor dicho, empresarios. Sí, como escuchas, los bancos, accionistas y deudores que podían pagar sus préstamos decidieron no hacerlo. La deuda total terminó costando a México 14.5 de su Producto Interno Bruto, pero esto no termina aquí. La deuda todavía no se liquida, pues sigue generando intereses, que hay que pagar. A la fecha se han pagado más de 2 billones de pesos, pero debemos más de 901,000 millones.
En 1999 se estimó que la deuda se pagaría en 30 años, pero en 2006 un pronóstico del economista Fausto Hernández reveló que serían 70 años. Sí, México crecía a tasas del 4% anual. ¿Pero qué crees? En los últimos 10 años, México ha crecido 2.3%. Esto indica que la deuda le tocó a nuestros padres, a nosotros y les tocará a nuestros hijos. En 1999 se creó el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, que en términos generales ha estado manejando dicha deuda. Todo esto con el aval de la Suprema Corte de Justicia, que lo hacía legal a pesar de haber tantas irregularidades. Por señalarte algunos legisladores que avalaron el Fobaproa están Diego Fernández de Ceballos, Beatriz Zavala Peniche, Santiago Krill, Arturo Núñez, entre otros. Con esto se le dio cierre al tema. México poco a poco se fue recuperando, en gran parte con el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, México no volvió a ser el mismo. Se perdieron muchos pequeños y medianos negocios de golpe. Se crearon nuevos ricos vinculados al poder político. Tomó fuerza el movimiento de oposición política del PRD. Se concluyeron con 71 años de poder del PRI. Dio espacio para que el PAN tomara el poder por 12 años. El IVA volvió a aumentar del 10 al 15 nuevamente. Por nombrarte algunos datos, muchos pequeños y medianos empresarios hipotecaron sus propiedades para pagar deudas, en muchos casos a empleados y demandas laborales. Hubo despidos masivos, los bancos retiraron casas, autos, negocios, haciendo que muchos perdieran todo. Mucha gente se suicidó. A la par que esto pasaba, el actual inversionista Interjet, Cabal Peniche, desvió en la última década del siglo pasado 700 millones de pesos, desde Banca Cremi y Banco Unión, a compañías de su propiedad. Creó fideicomisos para otorgar recursos a campañas presidenciales de Colosio y Cedillo, así como Roberto Madrazo. Ángel Rodríguez, el Divino, emitió autopréstamos de Banco Banpaís por arriba de 800,000 millones de dólares. Jorge Lankenau también cometió fraude y evasión fiscal, esto por nombrarte algunos. Pero ahora es tu turno, cuéntame qué opinas de este tema. ¿Tus familiares vivieron esta época? ¿Cómo fue que la vivieron? No olvides dejarme tu like y suscribirte a mi canal para seguir creando más contenido. Sin más por el momento me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Mi nombre es Adartza, hasta la próxima.